En este video quiero hacer un pequeño resumen de los numerosos delitos, crímenes y abusos que están cometiendo contra todo el pueblo peruano los manifestantes. No estoy hablando de un grupo de vándalos, de un grupo de infiltrados, estoy hablando de miles de manifestantes que están prácticamente destruyendo la vida de millones de peruanos, especialmente peruanos de clase trabajadora, de la clase más humilde. Al final del video les voy a explicar también por qué estoy haciendo este resumen, porque hay una razón muy específica por la que lo estoy haciendo. Pero prefiero primero decirles los 9 puntos, las 9 cosas nefastas que están generando los manifestantes. Estoy dejando abajo en este video 30 enlaces para que vean que todo lo que estoy diciendo está sustanciado por una gran variedad de fuentes de todo tipo. Estoy agarrando fuentes de todo tipo de ideología política, fuentes locales, fuentes extranjeras, fuentes de todo tipo. Punto número 1. Las muertes. Se calcula que hay 16 personas que han muerto a causa de los bloqueos de carreteras. Entre los muertos se incluyen 4 bebés, uno que venía de Huancavelica a Lima, otro en la provincia de Virú, otro en Puno, un caso particularmente horrible porque los manifestantes empezaron a apedrear la ambulancia en donde estaba este bebé. Después de 3 horas de estar paralizado en esta ambulancia, el bebé, que estaba yendo al hospital de Puno, murió. Nada de sentido tienen las críticas que dicen que es culpa del gobierno, que tengamos que ir a Lima para atendernos. Nada de eso tiene sentido. La mayoría de estos bebés no estaban yendo a Lima, estaban yendo a los hospitales regionales de sus ciudades y no los han dejado pasar. Nos dicen desde ese lugar la Gerencia Regional de Salud del Cusco, el personal médico es víctima de ataques por parte de los huelguistas. Ahora, depende de nosotros si queremos creerle, por ejemplo, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que dice que las protestas son absolutamente pacíficas, o si queremos creerle a la Gerencia Regional de Salud del Cusco cuando nos dice que los están atacando de manera masiva. Solo en el Instituto del Niño de San Borja, en un solo instituto, hasta el 15 de diciembre, tenían que llegar 30 niños de urgencia médica que no llegaron al hospital. Se hace casi 2 meses, en un solo instituto habían 30 niños que estaban programados para llegar por urgencia médica y no han llegado. Imagínense cuántos niños hoy en día están careciendo el servicio médico urgente que necesitan a causa de estos bloqueos. Es imposible bloquear una carretera y no ser consciente de que estas pueden ser las consecuencias. Es sencillamente imposible. Hace 2 días han muerto 3 refugiados de Haití, entre ellos un niño. Yo mencioné 4 bebés antes, entre los refugiados muertos de Haití hay un niño también. ¿Cómo han muerto estas personas? De hambre y de frío. Ninguna de las personas que se preocupa demasiado por los derechos humanos de los refugiados ha saltado a decir que los manifestantes están ocasionando la muerte de refugiados y niños en las carreteras por hambre y por frío. Hay 19 ambulancias destruidas, muchas de ellas incendiadas. Punto número 2, los asesinatos cometidos por los manifestantes. La primera es el caso del policía, que ya todos sabemos que lo mataron los manifestantes, pero que por alguna razón algunos medios lo siguen negando. Los peritos del crimen que fueron a evaluar la situación han concluido que al policía le habían disparado y estaba agonizando mientras lo quemaron vivo. Y por cierto, se ha explicado que la cantidad de manifestantes que atacaron al patrullero antes de incendiarlo eran 300 personas. No era un grupo de vándalos infiltrados, no eran 10, eran 300. El otro asesinato que ha habido es contra Herbert Sánchez, un camionero transportista de frutas que fue asesinado por no pagar cupos. Pero ustedes dirán, oye, pero eran unos vándalos, unos desviados, nuevamente, unos infiltrados en la protesta, como se está diciendo mucho, ¿no? Unos infiltrados. ¿Eran efectivamente unos infiltrados? El presidente de la Fuerza Camionera nos dice, cito, solicitamos al Poder Ejecutivo poner orden, estamos siendo atacados, nos cobran cupos, nuestros conductores están pasando penurias, tenemos más de 300 unidades varadas en una playa de Ica, un desierto donde no hay agua ni comida. El líder del Consejo Nacional de Transportes dice, cito, los protestantes tienen una actitud desalmada. Ahora, depende de ustedes. Ustedes pueden creerle a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que dice que las manifestaciones son pacíficas y que si alguien mata a alguien es un vándalo que se ha infiltrado en las protestas, o pueden creerle a los camioneros que están ahí atrapados en Ica, en desiertos sin agua ni comida, y pueden creer que las personas que le han disparado a Herbert Sánchez en el pecho por no pagar un cupo no son simplemente infiltrados, sino que son una buena parte de los manifestantes. Punto número 3. Obligar a la gente a participar en el paro. Este punto va a ser breve, no hay mucho que decir. Hemos visto numerosos videos de personas con altavoces durante la noche pasando por los pueblos diciendo que quien no se una al paro al día siguiente va a sufrir las consecuencias. Hemos visto videos de personas a quienes matan sus mascotas, hemos visto videos de personas cuyos negocios son destruidos por manifestantes por no unirse al paro, etc. Punto número 4.
las consecuencias de los bloqueos en la salud de miles de personas que están en riesgo de enfermedades graves y de que las enfermedades que ya tienen se desarrollen de la peor manera gracias al desabastecimiento de las medicinas que son culpa directa y exclusiva de los manifestantes que bloquean carreteras y de nadie más. Dice la ministra de Salud: el daño que se hace a la salud es irreparable. Explica también, en un enlace que les he dejado abajo también, que van a regresar enfermedades que ya estaban controladas en diferentes partes del Perú. Por ejemplo, el polio, van a volver estas enfermedades a causa del desabastecimiento de vacunas básicas a las cuales el peruano promedio siempre ha tenido acceso y que ya no lo tiene. Punto número 5. Los bienes públicos. Han habido 18 intentos de tomas de aeropuertos. 2.000 personas involucradas en la primera toma del aeropuerto de Arequipa. ¿Les parece a ustedes realmente un grupo de vándalos infiltrados o les parece que simplemente estamos hablando de un montón de manifestantes? Hay 14 edificios del Poder Judicial atacados, 7 de ellos han sido incendiados por completo, edificios del Poder Judicial, en los cuales se han incendiado aproximadamente 4.000 expedientes judiciales. ¿Quién tiene interés en incendiar 4.000 expedientes judiciales? Un tipo de gente muy particular, sin duda. Punto número 6. La desobediencia a la autoridad y los ataques constantes a la policía. Como hemos visto aquí en Lima numerosas veces, los manifestantes han tirado fuegos artificiales a la policía, directamente. Además de los constantes videos que hemos visto de manifestantes apaleando, tirando piedras y atacando a la policía en grandes turbas. Punto número 7. Los oleoductos destruidos por los manifestantes. En la provincia de Condorcanqui, 3.600 barriles de petróleo se han derramado de un oleoducto de Petroperú porque unos manifestantes han decidido ir a romperlo. Todos somos humanos, todos tenemos los mismos derechos y queremos ser beneficiados del mismo derecho que ellos tienen. Esto afecta profundamente la salud y el bienestar de comunidades Aguajún y Huampís. Son 30 comunidades en total las que se están afectando por las rupturas de estos oleoductos en Condorcanqui, que ha llegado, como les menciono, hasta el Marañón, que es una arteria fundamental del país. Tanto la OEFA como Petroperú han tratado de ingresar a la zona y por una semana los manifestantes han seguido bloqueando la zona para que no puedan pasar. No he visto a ningún artista barranquino cubrirse de pintura negra en Condorcanqui y protestar en contra de los manifestantes. Qué curioso, porque lo vimos mucho durante lo que sucedió con Repsol. Hay que buscar tener un poco de coherencia también. Punto número 8. Periodistas amenazados de muerte y atacados. Periodistas amenazados por los manifestantes hay muchísimos, son innumerables, pero podemos hablar de un caso particular que creo que es interesante investigar, que es el caso de Manuel Cayo Quispe, que ha sido bastante vocal sobre lo que le está pasando y además él está ahí en Puerto Maldonado, que es una de las zonas más afectadas por los destrozos de los manifestantes. Puerto Maldonado está prácticamente sitiado. Ahí les he dejado un par de links abajo en relación al caso de Manuel Cayo Quispe. Mi último punto, número 9, el dinero. Hay algo que creo que deberíamos recordar, que debería ser muy obvio, pero cada vez parece menos obvio y es preocupante. La única razón por la que importa el dinero es porque lo usa la gente para comer y para vivir y para poder tener una vida digna. ¿Ya? Si no, el dinero obviamente no importaría. Entonces la gente que dice, oye, pero tú hablas de las pérdidas monetarias cuando se están perdiendo vidas. Señores, la pérdida monetaria se traduce a largo plazo en la pérdida de vidas o en la pérdida de la calidad de vida, especialmente de las personas más humildes. ¿Cuánto se está perdiendo? Se calcula que aproximadamente solo en el sector turismo se han perdido 450 millones de dólares. Hay 50% de puneños que se han quedado sin trabajo durante el mes de enero. El desempleo en el sector turismo en Puno ha subido al 95%. Según el presidente de la Cámara Hotelera de Puno, la ciudad está sitiada, como si fuese una guerra. Ustedes díganme si esto lo pueden hacer unos cuantos vándalos que se han infiltrado en las protestas. Bien, voy a explicar la razón por la que estoy haciendo este resumen. Y la razón es porque tenemos que entender contra quiénes están peleando la policía y contra qué fuerzas se están enfrentando. No son fuerzas pacíficas. Y yo les pido, por favor, a la gente que vive en Miraflores, San Isidro, Barranco, no pueden decir que por hacer 3 excursiones desde el malecón de Barranco hasta el centro de Lima, ya saben y constatan que las protestas son pacíficas. Están confundiendo a todo el mundo y haciendo a la comunidad internacional pensar que aquí las protestas están siendo pacíficas.
No hay nada que se aleje más de la verdad.